Muy bien. Se reanuda la audiencia. A continuación, por la parte querellante en la causa Rol 4435, tiene la palabra don Hernán Fernández Roja hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Con la venia concedida por el señor presidente, excelentísimo Tribunal Constitucional, alego por la parte querellante en la causa en la cual incide el recurso del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 4435 del presente año 2018, solicitando el rechazo de dicho requerimiento de inconstitucionalidad en lo fundamental, sosteniendo que no se infringe el principio y la norma constitucional de igualdad ante la ley. Esta parte querellante también carecía del recurso de acuerdo a la norma del artículo 277 del Código Procesal Penal, y también haciendo presente a este excelentísimo tribunal que el recurso planteado en este caso concreto y específico carece del requisito de incidir la norma en lo decisivo del asunto. Y el propio recurrente nos da el argumento, nos da la acreditación al sostener en el punto 16 del recurso que el juez de garantía resolvió declarar admisible el recurso de apelación, y lo hace con fecha 27 de febrero del año 2018. Y posteriormente la Corte de Apelaciones de Santiago también declara admisible el recurso, ingresa a tramitación, y es más, esta parte querellante llegó a alegar el recurso porque estaba en tabla, y fue la petición del recurrente de inconstitucionalidad y del apelante en la causa de fondo, la causa que da origen, quien pidió la suspensión de la vista del recurso. Por lo tanto, incluso él dice que el juez de garantía, estimando que había una procedencia constitucional del recurso, lo declaró admisible. La Corte entonces le da un rol que es el 1162-2018 y entonces está pendiente para que en el fondo, respecto a las causales, y ahí voy a complementar lo sostenido por el Ministerio Público, aquí no está sosteniendo la parte recurrente que se ha infringido el artículo 167 respecto a la causal de que se trata de prueba excluida con infracción a garantías constitucionales o en procedimientos que adolecen de nulidad. Está debatiendo la sobreabundancia y la impertinencia de tres medios probatorios a los que me voy a referir, que se trata de la exclusión de 4 testigos de 8 que presentó, y esto lo tengo que decir también muy enfáticamente, señoría excelentísima, complementando la prueba testimonial que la defensa ya había rendido en la causa. Y se trata de testigos nuevos que pretende agregar en la audiencia de preparación de juicio oral, y las causales que el juez de garantía tiene presente para excluir es la sobreabundancia y la impertinencia, porque incluso tratándose de puntos muy amplios y genéricos, tengo que decir que la causa es por abuso sexual reiterado, así se plantea en la acusación, que el imputado, que es el padre de la víctima, de 5 años a la fecha de la develación, de 4 años de edad cuando comienzan los hechos. Y también tengo que decir muy responsablemente, señoría, que yo estoy representando aquí a una de 5 víctimas conocidas en el historial de hechos que se imputan al recurrente, es decir, a quien está reclamando en esta causa que se le permita esta prueba, insisto en eso, adicional. ¿Por qué? Porque él ya fue condenado por actos y delitos sexuales contra menores de edad, contra 3 niñas a las que recogía en la vía pública, y fue condenado con sentencia firme y ejecutoriada, por la cual debió cumplir prisión preventiva, porque después se le otorgaron beneficios, señoría. Irrefutable. Y una 4ª víctima, que es una hermana por línea materna de la víctima que yo represento.
que declara la causa y que dice que ya ella, adolescente, le dice, y la intenta llevar a un motel y le dice: yo en realidad me emparejé con tu madre porque tú me gustas y estoy enamorado de ti. Qué confesión más dramática hecha a una nueva víctima. No sabemos cuántas más tiene este sujeto, este imputado. Pero ahí ya vamos con lo que incluso se ha descrito en la literatura científica de los que son obsesivos, así lo describe la criminología. Solo buscan a menores de edad para su satisfacción sexual. Y cuando buscan una pareja adulta es porque tienen interés en aquella hija o hijo. En Inglaterra incluso se llegó a prohibir en las editoriales de medios de prensa escritas de la época para que las madres no pusieran avisos dando cuenta que tenían hijos, porque hay pederastas que van a buscar a esa mujer no por ella sino que por el hijo. Acá declaramos la causa. Señorías, si esta parte querellante agotó todas las vías para aportar la prueba, yo me hice cargo de la parte final de la investigación. Y si algo tenemos que decir, que incluso el sistema aquí se le ha excluido claramente, y el recurrente tendrá la oportunidad de debatirlo, como esta parte querellante, representante de la víctima, lo hará en la Corte de Apelaciones. Por eso es que estoy pidiendo que se rechace el recurso, este recurso concreto y específico, por la impertinencia, por la falta del requisito de ser decisivo, porque ya se le concedió el recurso. Y además lo que estoy agregando es decir que aquí hay igualdad, porque a la parte querellante también se le excluyó prueba, con una diferencia, señoría, que a la defensa se le admitieron 4 testigos nuevos, y esta parte que quiso durante la última fase de la investigación incorporar 3 testigos no se la admitieron. Y esta parte hizo uso, con la reciente reforma del artículo 183 del Código Procesal Penal, del derecho a reclamación del fiscal regional, porque el argumento de la fiscal de la causa había sido que existía demasiada prueba cuando era mínima la prueba testimonial de la víctima comparada con la ya mayor cantidad de prueba testimonial del imputado, de la defensa. Se reclamó, se rechazó el reclamo, se insistió, y en la audiencia preparatoria del juicio oral se también excluyó dicha prueba. La segunda prueba por la cual la parte está sosteniendo el recurso es que hay documentos. ¿Cuáles son los documentos? Informes escolares que dan cuenta del rendimiento de la víctima en el colegio, para demostrar que claramente impertinencia, porque en los delitos sexuales y en los delitos sexuales contra niños y niñas se les juzga a los niños. O sea, aquí se pretende juzgar porque no tenía malas notas, y los psicólogos, todos los textos científicos válidamente editados nos dicen que hay niños que pueden tener lo que se llama un comportamiento sobreadaptado, es decir, de que les puede ir bien en el colegio, y eso no excluye la posibilidad de que hayan sido víctimas de delitos de una naturaleza tan atentatoria contra la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales de una persona, en este caso de una niña que comenzó a ser víctima, según los antecedentes de la investigación, a los 4 años de edad. Y la tercera prueba que funda el recurso es una metapericia, es decir, un informe sobre informe. Un informe de una psicóloga que se pronuncia sobre la carpeta investigativa, y en particular sobre lo que han dicho los psicólogos clínicos, que son los que atienden el daño, el trauma de la víctima, y lo que emite como informe el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, que es el CAVA en nuestro país. ¿Qué quiero decir? Que claramente está fundada esa resolución porque la defensa tuvo oportunidad de incorporar un perito adjunto en la diligencia de evaluación pericial, que presenciara, que incluso pudiera hacer entrevistas. Y nuestra evolución legislativa nos ha llevado a la ley 21.057, que precisamente cautela, o sea, no se ha infringido una garantía constitucional que le prive de prueba a la defensa, porque tanto con la ley vigente hasta la ley 21.057, el imputado, a través de un perito de su confianza, podía hacer preguntas que no victimizaran y que no producieran una retraumatización de la víctima. Entonces, claramente esta metapericia es una prueba de abstracción
que es más, y lo debo decir ante este Tribunal Constitucional, se daría una desigualdad porque a la parte querellante también le fue excluida una prueba metapericial que su objetivo era igualdad. Justamente si la defensa tiene una metapericia, que es una pericia de la pericia, ¿por qué la víctima no puede tener también una pericia de las pericias, incluyendo la metapericia? Entonces el juez de garantía excluye al querellante de la materia de pericia y se la excluye. Esto podrá volver a ser planteado, por eso es que insisto en que este Tribunal Constitucional rechace este requerimiento de constitucionalidad, porque esto va a poder ser planteado ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Y, por lo tanto, se respeta, para este caso particular, no es decisiva la norma, porque en primera y en segunda instancia le fue aceptado el recurso de apelación, y lo que he escuchado tanto en la relación como en el alegato de la defensa y del Ministerio Público, que aquí se está en otros casos en los cuales no ha sido declarado admisible o se ha cuestionado la procedencia del recurso. Acá ha pasado la admisibilidad del recurso de apelación del artículo 277. Y por eso es que, su señoría, claramente una resolución que acogiera eventualmente este recurso dejaría a mi representada, a la víctima, con iniciales A o A, en una situación de clara y evidente desigualdad. Y no se ha infringido, por lo tanto, para este caso particular y concreto, el artículo 277, y este no puede tener, para este caso concreto y específico, el carácter de norma inconstitucional. He dado cuenta en síntesis, señoría, que atendía también la naturaleza del delito y la calidad de la víctima, en este caso particular y concreto, que la resolución del juez de garantía en la audiencia preparatoria de juicio oral se ha ajustado a derecho y se ha ajustado al principio de igualdad, aunque a esta parte querellante le cuesta aceptarlo por las limitaciones que en nuestro país siguen existiendo respecto a la víctima. Y con el último ejemplo quiero terminar mi alegato. Señoría, con el artículo 183 y con la reciente reforma que permite reclamar al fiscal regional, no se ha solucionado el problema de la indefensión de las víctimas en Chile, especialmente los niños y niñas que incluso pueden hasta arriesgar su vida, porque también, y no exagero, hay agresores que las han silenciado a través de la muerte, después de la violación o después del abuso sexual. Cuando se quiere acreditar justamente para detener la carrera de un pederasta que puede llegar a tener decenas o cientos de víctimas, el reciente caso de Larry Nassar en Estados Unidos, 156 niñas y adolescentes abusadas sexualmente, son de una compulsión irrefrenable. Es serio, señoría, porque ¿a qué me estoy refiriendo? Que no se nos aceptan los testigos que no hayan declarado previamente en la investigación. ¿Y eso de quién es criterio? Del fiscal adjunto. ¿Y con quién podríamos revertir esa situación cuando se trata de prueba pertinente? Con el fiscal regional, que generalmente, y yo llevo años litigando en esta materia, confirma lo que el fiscal adjunto resuelve, es decir, no tenemos la vía jurisdiccional. Y además en la vía jurisdiccional se nos dice y se nos compara a las víctimas y querellantes con el Ministerio Público. Se nos dice por qué usted no hizo declarar en la fase de investigación, porque ahí se rompe y se cita el principio constitucional del debido proceso para el imputado, de que tiene derecho a conocer el contenido de las declaraciones para poder contradecirlo en el juicio oral. Hay una gran diferencia, porque el Ministerio Público, si pretende presentar testigos nuevos a la audiencia de preparación de juicio oral, es porque el mismo Ministerio Público, como ente persecutor, no realizó la diligencia previa, pudiendo. En cambio, para el querellante no es que podía, porque no depende de él la decisión. Entonces, con esto les reflejo a ustedes, señoría excelentísima, cómo la víctima en nuestro país, y particularmente la niñez, de atentados tan graves como las agresiones físicas y sexuales, siguen estando en la indefensión. Y por lo tanto, que llama particularmente la atención, en este caso particular y concreto, que el abogado del imputado de la defensa haya recurrido a esta vía constitucional, siendo esta la naturaleza clara y contundente de hechos de la causa, siendo claro, categórico y contundente que al defensor y al imputado se le concedió el recurso de apelación, siendo claro y contundente que la Corte de Apelaciones de Santiago lo declaró admisible y tenía en tabla la causa
incluso con alegatos anotados para poder participar en la vista y en la audiencia de apelación. Entonces, si aquí hay alguna desigualdad, es la que la víctima ha tenido que asumir en este caso. O razones que a veces da un fiscal adjunto, es que voy a cerrar la investigación, por eso no le recibo su testigo. Señoría, la justicia con la niñez no es un favor, es un deber imperativo, como lo han dicho algunas cortes con las apelaciones. No se puede transgredir la esfera constitucional y legal de la protección infantil, porque el derecho penal para estos efectos no solo busca la sanción, sino que busca la protección de esa víctima y también de la sociedad. Por todas estas consideraciones, y lo digo respetuosamente, señoría excelentísima, es que solicito seria y responsablemente que, invocando además el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su inciso 11, respecto precisamente de la causal de incidencia que aquí no se cumple. Muchas gracias, señora excelentísima. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? El ministro don Cristian Letelier. Gracias, presidente. Al Ministerio Público, abogado Ferrera, en la causa 4403, usted señala de que la apelación del requirente buscaría porque no se le concedió la petición de exclusión de prueba. ¿Usted me nos podría decir, si es que sabe, cuál es la prueba que él pidió se excluyera y se le fue denegada? No sé cuál es la prueba particular que estaba pidiendo excluir. No la conozco. Es que a veces, no sé si es el caso, pero muchas veces los defensores piden la exclusión de toda la prueba del Ministerio Público, por razones, me imagino que algo así podría haber sido en este caso, pero no tengo particularmente la prueba que estaba pretendiendo excluir el requirente en este caso. Muy bien. No habiendo más preguntas, ministro Gonzalo García. Una pregunta de contexto, no es del fondo de la causa, pero justamente a raíz de esta referencia que hizo usted al artículo 183 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es la modalidad de aplicación del artículo 183 con el incremento de una nueva prueba por esa vía? ¿Cómo operan en la dimensión práctica? También a los demás intervinientes por su experiencia. Que me permite responderle que se tiene que presentar por escrito al fiscal regional una solicitud respecto de la prueba que el fiscal adjunto se está negando a realizar. Y generalmente en la práctica, y así lo digo por la experiencia, son abogados asesores del fiscal regional quienes consultan con el fiscal adjunto, y generalmente hay un acuerdo, y lo digo también responsablemente, en el sentido de que es como excusar lo que no se hizo en lugar de enmendar lo que no se hizo. Y eso nos provoca a las quienes representamos víctimas una gran y profunda decepción, porque el sentido de la norma no es que se excusen o se plantee un fin del Ministerio Público en términos de gestión, de tener la causa cerrada, de cumplir el plazo, desconociendo y sabiendo que después los tribunales de garantía, la víctima lo tiene muy difícil por este principio de contradicción que se le exige y que no se le exige a la defensa, porque la defensa puede llevar testigos nuevos. De todos modos, quisiera solamente agregar que efectivamente está la posibilidad de que un fiscal no reciba prueba que se le está ofreciendo, pero hay un mecanismo a posterior, una vez cerrada la investigación, que está en el artículo 257, por el cual se puede pedir la reapertura y establece una extraordinaria situación en la que el juez de garantía puede ordenar, ¿no es cierto?, la realización de ciertas diligencias de prueba. Bueno, solo como un aporte desde la praxis, señora excelentísima, efectivamente el artículo 183 establece la posibilidad de los intervinientes de solicitar al fiscal adjunto diligencias de investigación pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, es el estándar. Y como bien sabemos, la ley orgánica del Ministerio Público establece un recurso de reclamación de índole administrativo. Y efectivamente el inciso segundo de la norma en comento establece la posibilidad. Desde la praxis es un recurso que cuando se ha utilizado generalmente se ratifica lo obrado por el fiscal adjunto, es decir, es una vía muy poco útil para efectos de solicitar la ampliación de las diligencias investigativas,
y en ese caso efectivamente muchas veces es necesario recurrir al juez de garantía para efectos de llevar adelante algún tipo de diligencia, si es que en el caso concreto es posible de que el órgano jurisdiccional pueda inmiscuirse en este asunto. Bien, no viendo más preguntas, terminada la audiencia. Muchas gracias.